Muy buenos días a todos, tanto a los presentes aquí como a los que estén en el entorno virtual, si es que hay alguien, porque es una hora temprana. Es un placer presentaros a un nuevo miembro del equipo de Hispagrif, una persona vital que ha sido un placer trabajar con ella y que os va a encantar. Así que con vosotros os presento a Jane, el nuevo elemento integrador del equipo de Hispagrif. Hola a todos, vamos a hablar del medio que se utiliza para acceder a un mundo virtual que se denomina programa cliente o visor. Los creadores de ese mundo o entorno, a la hora de elegir el medio que los usuarios remotos van a poder emplear para acceder, tienen varias opciones, y el elegir unas u otras es mucho más que una mera cuestión técnica. Detrás de esa elección existe la política que los desarrolladores y propietarios de esa plataforma eligen como filosofía de la administración de su mundo virtual. Sin lugar a dudas, podemos afirmar que el tipo de cliente o visor de un entorno virtual es el exponente de la política que los propietarios de ese entorno van a obligar a aceptar a quienes quieran acceder. Esto es algo que no es evidente para los usuarios, pero que afecta también a los desarrolladores libres y los que nos dedicamos a testear las diversas opciones que los entornos 3D ofrecen, según el tipo de licencia que esos clientes tengan. Los clientes que un desarrollador puede elegir para el acceso a su entorno virtual pueden ser de dos clases: clientes exclusivos y clientes WebGL. Los clientes exclusivos son aquellos desarrollados expresamente para cumplir las necesidades de acceso y usabilidad que el propietario del mundo virtual quiere permitir a los usuarios, y los clientes web que están constituidos por un plugin a instalar compatible con el navegador web que el usuario utilice. Los clientes exclusivos conllevan tres características fundamentales de las cuales los usuarios no siempre somos conscientes. La primera es la del tiempo, es decir, que la utilización de este tipo de cliente obliga al usuario a que sea la única herramienta viable para crear contenidos, subir animaciones, sonidos o utilizar las opciones de chat de texto, de voz, así como visualizar multimedia. Debido a que para emplear todas estas opciones, el usuario ha de ajustarse a las limitaciones del programa cliente, le lleva mucho más tiempo que subirlas vía FTP, por ejemplo. De esta forma el usuario, quiera o no, ha de adoptar una actitud de vivencia inmersiva, lo cual favorece actividades tales como relación social, microeconomía virtual, compra-venta, etc. Pero, en cambio, es una limitación muy restrictiva para actividades productivas, como, por ejemplo, la de creación de grandes conjuntos de estructuras y edificios, simulaciones complejas, o reproducciones fidedignas de monumentos o conjuntos urbanos. Basta con pensar, por ejemplo, lo costoso que es construir dentro de Second Life una réplica del casco antiguo de una ciudad. Esto tiene consecuencias negativas a la hora de valorar proyectos con equiparación de costes hora-hombre fuera del entorno virtual, y qué presupuesto se puede pasar al cliente al ejecutarlo dentro de ese entorno, lo cual crea una gran discrepancia entre las valoraciones, con lo que no se están teniendo en cuenta de forma realista los costes totales de producción, puesto que, a fin de cuentas, tiempo es dinero. La segunda característica de un cliente exclusivo es la de la utilización de código privativo, es decir, de un código desarrollado para esa función bajo las licencias que el propietario establezca, y que dificulta la posibilidad de que otros desarrolladores contribuyan a su mejora o construyan clientes alternativos, pues, en un momento dado pueden ser prohibidos por el propietario del mundo virtual o inclusive llegar a crear problemas legales. Si se une a esto, el hecho de que un complejo programa de este tipo puede albergar código malicioso, tenemos casos que se convierten en escándalos como el que comentaremos al final de esta parte.
Asimismo, el aprendizaje de un programa de estas características, con numerosos menús y opciones, conlleva una elevada curva de aprendizaje a la que se suma la dificultad de manejar un entorno 3D usando teclado y ratón. Esta dificultad es una de las primeras causas de que los usuarios abandonen los entornos virtuales. Finalmente, el empleo de un cliente exclusivo conlleva el que el usuario tenga que poner recursos propios para poder realizar el acceso al mundo virtual e interactuar con él mismo. Primero ha de descargar una aplicación de tamaño más que respetable y debe de tener un sistema operativo en su ordenador que sea compatible con esa aplicación. Este tipo de clientes exigen una gran capacidad de procesamiento gráfico, por lo cual se requiere un hardware potente, espacio en el disco duro, ancho de banda para la conexión y se basa en la utilización de ficheros caché, lo cual conlleva riesgo de pérdida de datos, el clásico problema de pérdida de inventario. Asimismo, estos clientes presentan vulnerabilidades de seguridad, incluyendo el riesgo de robo de contenidos al utilizar DirectX. Veamos ahora las características de un cliente web. Los clientes web tienen la principal ventaja de que utilizan los navegadores que los usuarios ya tienen instalados en sus máquinas, con lo que se descarta cualquier incompatibilidad de software o de sistema operativo. De igual manera que se puede utilizar el navegador para ver vídeos o oír música, el acceso a un entorno 3D es otra opción que no le es tan extraña a un usuario gracias a que ya está familiarizado con su navegador. Navegadores de última generación como Chrome no requieren ningún plugin para acceder a un entorno 3D. Otros navegadores necesitarán la instalación de un plugin o lanzador que el desarrollador ha preparado y, de forma habitual, cuando el usuario acceda al entorno 3D, este reconoce el tipo de navegador que usa y solicitará al usuario autorización para la instalación del plugin. Algunos motores gráficos utilizan ActiveX para visualizar sus proyectos. Este tipo de clientes permiten al usuario un acceso rápido al mundo virtual con las opciones necesarias para interactuar, mientras que todas las opciones de creación de contenidos se realizan de forma separada. Para ello, estos entornos virtuales usan como su base la compatibilidad de formatos 3D para permitir la utilización de programas profesionales externos para la creación de objetos que pueden ser importados al entorno virtual. La base para la creación de estos plugins ha sido el desarrollo de la nueva versión del código HTML5, que ha aportado mejoras en el elemento Canvas, capaz de renderizar en algunos navegadores elementos 3D. Para ello incorpora etiquetas Canvas 2D y 3D, audio, vídeo con códecs para mostrar los contenidos multimedia. Para finalizar, vamos a comentar el caso Emerald. Cuando Linden Lab abrió el código de su visor a la licencia GNU-GPL, varios desarrolladores empezaron a crear sus propios visores basados en el código liberado. La comunidad de OpenSim siguió otro camino, licenciando el proyecto OpenSim con licencia BSD y prohibiendo a cualquier programador que haya trabajado con el código del visor de Linden Lab, el que durante 6 meses participe en el proyecto de OpenSim para evitar problemas legales. En 2010 Linden Lab modificó su concepto de licencia GPL, introduciendo el concepto de flows, que no vamos a explicar aquí, pero mientras tanto algunos desarrolladores crearon visores que ganaron en popularidad al visor oficial de Linden, como el visor Emerald, hasta que fue prohibida su utilización para acceder a los servidores de Linden Lab por su supuesta utilización de librerías usadas de forma maliciosa, posibilidad que no vamos a opinar, ya que no hemos estudiado su código. Sí es interesante analizar que Emerald tuvo una gran aceptación por parte de los usuarios porque ofrecía opciones que el visor oficial de Linden Lab no tenía, especialmente la posibilidad de exportar al disco duro del usuario parte del contenido de su inventario, según los privilegios que tuviera sobre esos objetos.
Esto es muy importante porque toca una de las fibras sensibles del caso de Second Life en particular y de los mundos virtuales en general, y es la exigencia del usuario de poder administrar los objetos que ha adquirido, llevándoselos consigo a su disco duro o a otros entornos virtuales, exigencia que suele entrar en conflicto con derechos de autor y licencias. Lo interesante es que al día siguiente de que Emerald fuera prohibido en Second Life, los desarrolladores que quedaron en el equipo lanzaron una nueva versión de su visor para acceder a una plataforma competidora de Linden Lab, utilizando el cliente basado en WebGL llamado Outerverse 3D Web Browser. Este caso es muy revelador acerca de lo que decíamos de que el mundo de los clientes de acceso a los entornos virtuales es una mezcla de política y tecnología, y abre un interesante debate que queda fuera de esta presentación acerca de los derechos de los usuarios, de los creadores y las políticas acerca de esos derechos que aplican los propietarios de los entornos virtuales. Ejemplos de clientes WebGL. Vamos a comentar, a continuación, qué desarrollos existen sobre WebGL ya funcionales o en desarrollo. En el entorno OpenSim, la plataforma basada en software libre que es más conocida, la firma japonesa 3D Rain lanzó su propuesta que actualmente solo se comercializa en Japón. Unity 3D. El magnífico motor gráfico Unity 3D ha desarrollado los clientes necesarios para ser accesible desde gran variedad de plataformas, incluyendo el empleo de un plugin para los navegadores web, como podemos ver si accedemos a nuestro portal hispagrid.net. Sobre esta base, otros desarrolladores han creado sus propios visores. Por ejemplo, IBM tiene un producto comercial denominado Canvas que permite utilizar Unity 3D como un cliente para conectarse a un servidor OpenSim utilizando la librería de software libre libmoz.net. Esto es lo que la compañía tipo Dean Technologies, creada por el ex gerente general de Linden Lab, Chris Collins, ha hecho, creando el visor Canvas, nuevo visor válido para Second Life y compatible con OpenSim que se puede ejecutar desde el navegador por medio del plugin de Unity 3D. Canvas está diseñado para poder ser utilizado por equipos poco potentes y empleando menos ancho de banda que los clientes habituales de esos mundos virtuales, además ejecutarse en su propio servidor o en una intranet, ofreciendo una solución bajo un cortafuegos para espacios 3D. Esta unión entre OpenSim y Unity 3D también está siendo utilizada por la empresa Reachable, que está trabajando en un interesante proyecto en TasteKill, que han trasladado desde Second Life a un servidor propio. Outerverse. Utilizando el protocolo Canvas de IBM, el ya mencionado Outerverse donde participa Modular Systems, los desarrolladores de Emerald. NeoAxis es un interesante desarrollo de origen ruso, de motor gráfico con un potente SDK bajo continua evolución, con acceso WebGL y foro atendido por el propio creador, con módulos de importación de contenido desde 3D Max Studio y Maya. Kata Space, basado en el proyecto Sirikata de la Universidad de Stanford, consta de navegador WebGL para acceder a un servidor Sirikata. Los proyectos Tundra y Nali, actualización del proyecto Real Extend en desarrollo, combinan en el caso de Tundra, al mismo tiempo servidor y navegador, en software libre, y para el proyecto de visor Nali, está desarrollándose su compatibilidad WebGL. OpenCobalt es el proyecto sucesor del Croquet Project. Contiene navegador WebGL y toolkit para crear mundos virtuales y compartirlos usando tecnología PTP y permite importar modelos directamente desde Google Warehouse en formato KMZ4. En resumen, se puede asegurar que, en el futuro, los clientes privativos se destinarán a asegurar un acceso controlado a mundos que funcionen en modo aislado, mientras que los visores web se utilizarán como medio más universal para acceder a mundos y entornos virtuales que se adapten a unos estándares que hoy en día todavía están sin definir con claridad, pero que ya se intuye por dónde van a ir. Muchas gracias a todos ustedes por la atención prestada a esta presentación.
Jane tenía que estar aquí para recibir los aplausos, pero debe haber ligado esta noche porque no hay forma de encontrarla.